Una estrella en mi corazón de Bárbara Cartland, capítulo 2. Los sabuesos corrían a toda velocidad y Gisela, sintiendo el aire fresco de la mañana con un leve toque helado en las mejillas, le parecía estar volando tras ellos. Su caballo galopaba seguro a través del irregular terreno, saltando sin dificultad los pequeños obstáculos que encontraba a su paso. Luego, dejando hacia su izquierda un bosque grande, se lanzaron sobre una llanura, con los perros corriendo y ladrando frente a ellos y las chaquetas rosadas de los batidores poniendo una nota de color azul contra el cielo. Como siempre que cazaba, Gisela se había olvidado de todo, excepto de la emoción de la cacería. Una intensa excitación parecía surgir en su interior a cada paso de su caballo. Pronto, la mayor parte del grupo quedó atrás, y solo los más hábiles audaces siguieron corriendo tras los perros. Fue entonces cuando Gisela advirtió a otra mujer que cabalgaba a cierta distancia delante de ella. Al principio, solo percibió un traje oscuro sobre un caballo gris que saltaba como si fuera Pegaso mismo, sobre las bardas que se iban haciendo más altas y peligrosas, de modo que un número menor de cazadores se atrevía a lanzarse sobre ellas. El interés pasajero de Gisela se convirtió en curiosidad. No era frecuente que alguien la superara en velocidad, y, como conocía muy bien cada palmo del terreno, por lo general encabezaba el grupo, superando a las otras mujeres que participaban en el deporte. Impulsó un poco más su caballo, pero la mujer continuaba a cierta distancia de ella. Parecía ser parte de la montura, y el detalle le recordó a Gisela la conversación que los granjeros de la talabartería. A ella debían haberse estado refiriendo, sin duda alguna. Estaban descendiendo en esos momentos por una ligera cuesta, sin que Gisela pudiera acortar más la distancia que la separaba del caballo gris. Ahora recordó con un estremecimiento lo que aparecía delante de ellas. Al terminar la cuesta había una barda muy alta, y más allá de esta una zanja profunda que casi imposibilitaba saltar sin caer. Había solo un lugar donde Gisela sabía que podía brincarla sin peligro, pero ¿cómo lo sabría la forastera? Gisela tocó con su fuete al caballo, pero éste ya se encontraba galopando al máximo de su capacidad. Vio cómo la mujer se dirigía hacia el centro de la barda. Trató de gritar, pero tanto la angustia como la velocidad a la que iban impidieron que saliera de su boca los gritos de advertencia que le indicaban su corazón. Gisela frenó un poco a su propio caballo, mientras la desconocida saltaba la valla. Caballo y jinete se dibujaron por un segundo en la graciosa silueta contra el cielo, para desaparecer de la vista. A toda prisa, Gisela se dirigió hacia el lugar donde se acostumbraba a saltar. Su caballo saltó certero para alcanzar el otro lado sin contratiempo. Al hacerlo, Gisela miró, comprobando lo que esperaba. Un caballo sin jinete galopando a través de la llanura que se extendía enfrente, y un cuerpo inmóvil en el suelo junto a la zanja. Por un instante Gisela titubeó. Le dolía abandonar la cacería y los perros ya iban adelantándose. Su corazón parecía correr tras ellos. Sin embargo, la compasión que sintió por la mujer caída se impuso a todo lo demás. Dirigió su montura hacia aquella mujer, moderando el paso, y cuando se encontró a su lado, detuvo al caballo y saltó. Arrodillada en el suelo, Gisela levantó con un brazo la cabeza de la desconocida. Su rostro estaba tan pálido y exento de color que por un momento Gisela temió que se hubiera roto el cuello. Entonces comprendió que su temor era infundado. La mujer respiraba. Gisela levantó la vista para ver si había algún jinete cercano al que pudiera gritar pidiendo ayuda. Pero no había nadie, solo el ladrido de los sabuesos que se perdía poco a poco a la distancia. Bajó de nuevo la vista a la mujer que tenía en brazos. Los párpados de la desconocida temblaron un momento y después se abrieron. Al contemplarla, Gisela advirtió que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Tenía un rostro exquisito, radiante, aún en su palidez. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían llenar su pequeño rostro puntiagudo. ¿Se siente bien?, preguntó Gisela con suavidad, al ver la mirada interrogante de la mujer. Se cayó usted, y creo que no se ha roto ningún hueso. ¿Me caí?, preguntó una voz débil. Entonces la mujer hizo un esfuerzo por incorporarse. Quédese quieta aún, le aconsejó Gisela. Yo estoy bien, pero ¿y mi caballo? Alguien lo detendrá, le dijo Gisela con tono consolador. La mujer cerró los ojos y Gisela comprendió que aún estaba sufriendo los efectos de la caída. Me pondré bien de inmediato, dijo al comprender la preocupación de Gisela. Esta percibió que la desconocida hablaba con acento extranjero. Su inglés era perfecto, pero tenía una ligera inflexión que hizo sentir a Gisela una repentina nostalgia. Era como hablaba su madre.
Hubiera querido pedir a la desconocida que siguiera hablando, pero sabía que estaba lastimada y que debía llevarla a un lugar seguro antes de continuar su cacería. ¿Cree usted que podrá llegar a la granja que está ahí arriba de esa loma?, preguntó. Puede usar mi caballo, mientras que yo caminaría a su lado. Luego podemos enviar a alguien para traer su carruaje. La desconocida miró hacia la granja, cuya casa se veía con claridad desde los árboles. Lo intentaré, contestó. Se puso de pie con cierta dificultad. Entonces, con bastante esfuerzo de ambas, la forastera logró montar el caballo. Era muy delgada, de figura exquisita, y Gisela notó que su traje de montar, aunque enlodado, mostraba una elegancia que la hizo avergonzar de la modestia del suyo, que había vivido mejores días largo tiempo atrás. La señora Reynolds, la mujer del granjero que conocía a Gisela desde niña, las recibió con gran cordialidad. Las condujo a la sala de su casa y procedió a encender un acogedor fuego. Mientras la mujer se ocupaba del encendido y prometía hacerles un buen té enseguida, Gisela ayudó a la desconocida a sentarse en un sillón. ¿Sería posible enviar a alguien a buscar el carruaje de la señora?, preguntó Gisela. Mi marido y mis hijos mayores están trabajando hoy en el monte, señorita, explicó la señora Reynolds. Pero tengo conmigo al pequeño Herbert, aunque aún no cumple los 9. Es un chico listo. Si le indican bien a dónde ir, lo hará con gusto. Gisela se volvió con una sonrisa a la desconocida. ¿Podría decirnos dónde debemos enviar a Herbert? La dama se incorporó con visible esfuerzo. Soy la condesa Hohenhems y estoy hospedada en Easton Neston. ¿Easton Neston?, repitió Gisela. Oh, eso no está lejos de aquí. Si Herbert va a campo traviesa, no le llevará más de 20 o 30 minutos llegar. Le diré que se vaya ahora mismo, milady, intervino la señora Reynolds con respeto. Y ahora voy a traerles el té. La mujer salió a toda prisa, y Gisela se dedicó a atizar el fuego para dejar descansar a la mujer lastimada. Cuando la señora Reynolds volvió, algunos minutos después, le sirvió una taza de té. Por favor, trate de beber tanto como pueda, aconsejó, acercando la taza a la condesa. Esta empezó a quitarse los guantes, y Gisela notó sorprendida que llevaba 3 pares, uno sobre otro, y que sus manos, cuando quedaron al descubierto, eran largas, delgadas, con uñas muy bien arregladas. Gisela volvió a notar lo exquisita que era aquella mujer. Nunca había visto a nadie como ella. No eran solo sus facciones delicadas, no era solo lo inmaculado de su piel ni lo brillante de sus ojos. Era una cierta cualidad de belleza que no podía describirse con palabras. La condesa bebió el té, dulce y caliente. Me siento mejor ahora, dijo algunos momentos después. Gracias. La señora Reynolds les ofreció algo de comer. Gisela aceptó una rebanada de jamón hecho en casa, pero la condesa solo quiso fruta. Cuando la señora volvió a dejarlas solas, la condesa levantó los brazos y se quitó el pequeño sombrero que llevaba en lo alto de la cabeza y que, como por milagro, no se había desprendido durante la caída. Fue entonces que Gisela notó su cabello. Trenzas muy apretadas cubrían su cabeza, prendidas después con todo cuidado, para convertirse en una base firme para su sombrero. Era cabello de un atractivo tono cobrizo y brillaba a la luz de las llamas del fuego, casi como si estuviera vivo. «Ah, así me siento mejor», exclamó la condesa. «Me duele la cabeza, por supuesto, pero eso pasará. Tuve suerte de que no fuera peor, pero siempre me enfado mucho conmigo misma cuando me caigo. No solo es el dolor de la caída, sino el hecho de perderme de una cacería». «No fue culpa suya», observó Gisela. «Cualquiera hubiera caído en el lugar donde saltó. La causa es que usted no conoce la zona». «Ah, por fortuna mañana tendré conmigo a alguien que sí la conoce. Lo envié a Irlanda para comprarme un caballo de mi preferencia. Pasado mañana no cometeré más errores». «Me alegra de que logre cazar con más seguridad. ¿Es cierto que esta persona conoce la zona?» «Sí, sí. ¿Ha oído usted hablar del capitán By Middleton?» «Por supuesto», contestó Gisela. «El capitán Middleton es un caballista extraordinario. Una vez lo vi ganar una carrera y todos estaban felices, hasta los apostadores que habían perdido dinero con su victoria». La condesa sonrió. «Así es él. Es un gran deportista. Si hubiera estado hoy conmigo, esto no hubiera sucedido». La señora Reynolds entró en esos momentos con un plato de jamón y un pequeño cesto de manzanas. La condesa tomó una, pero solo la mordisqueó un poco y la dejó. Gisela, en cambio, se comió hasta el último pedazo de jamón
y después se sentó en el tapete que había junto a la chimenea y se quitó el sombrero. «Vaya, usted también tiene el cabello rojo», exclamó la condesa, cuando Gisela puso a un lado el sombrero. «Pero no es como el suyo», sonrió Gisela. La condesa la escudriñó. «Yo creo que la he visto a usted antes», comentó. «¿En dónde nos habremos conocido?» «Si yo la hubiera conocido a usted», contestó Gisela con visible admiración en sus ojos, «jamás la habría olvidado». «Gracias», repuso la condesa. «Es extraño, pero para mí hay algo familiar en usted. ¿Por qué no me cuenta quién es usted y qué hace?» Gisela se ruborizó al pensar en lo triste de su propia condición, que no podría interesar nunca a una dama tan elegante como aquella. «Yo soy una persona sin ninguna importancia, y mi vida es tan insignificante que la aburriría con el relato. En cambio, me encantaría saber por qué vino usted a Inglaterra. No sabía que los extranjeros podían montar en la forma extraordinaria en que usted lo hace». Habló con tal entusiasmo que eso venció su natural timidez. Además, encontró que podía hablar con facilidad en presencia de aquella hermosa desconocida, a pesar de su importancia social. Era casi como hablar con una joven de su edad. Sin duda alguna, la condesa no podía ser mucho mayor que ella. Parecía tan joven, con su frágil figura y su bello rostro que empezaba a recuperar su color natural. La condesa se echó a reír. «Pero yo sé demasiado sobre mí misma, y lo que sé no siempre es divertido. En cambio, me gustaría que me hablara acerca del suyo». En ese momento la puerta se abrió con brusquedad y un hombre entró en la habitación. Se quedó inmóvil un momento mirando a la condesa. Una expresión de profundo alivio se dibujó en su rostro. Entonces, en 2 zancadas llegó a su lado, se arrodilló y se llevó la mano de ella a los labios. «Está usted a salvo, señora», exclamó hablando en alemán. «Creí volverme loco cuando encontré su caballo sin jinete. No supe lo que había sucedido, pero... ¿No se lastimó su majestad? ¿No tiene ningún hueso roto?» Gisela hablaba alemán con su madre cuando era niña. Ahora, al oír el título que el caballero había usado para dirigirse a la condesa, se quedó petrificada, antes de incorporarse de inmediato. Ahora todo acudía en tropel a su madre. ¡Qué tonto de su parte! ¡Qué ridículo no haberse dado cuenta antes! Hacía 3 meses que se hablaba de la visita de la emperatriz de Austria, la hermosa Sisi, hacia Inglaterra. Se decía que quería venir a cazar y que era muy probable que lo hiciera en aquella parte del país, ya que su hermana, la reina de Nápoles, se encontraba ya en el condado. Gisela había oído hablar de ello a su madrastra, pero no le había prestado mucha atención. Ahora, de pie ahí, temblando un poco de turbación, pensó que debía haberlo supuesto antes. Sin duda que esta exquisita, hermosa criatura era la emperatriz cuya belleza toda Europa aclamaba, Isabel de Austria, y tan famosa como su belleza era su habilidad para montar. «Calla, Rudolf», ordenó la condesa al hombre arrodillado junto a ella. «No hay necesidad de que te preocupes de ese modo. Estoy muy bien, en muy buenas manos. Esta bondadosa jovencita se ocupó al instante de mí y me trajo aquí». Se volvió hacia Gisela sonriendo y le dijo: «Mis amigos estaban preocupados por mí». «Señora, su majestad, perdóneme», tartamudeó Gisela en alemán. La emperatriz permaneció en silencio antes de exclamar: «¿Así que usted habla alemán?» «Sí, su majestad. Qué extraño, en una muchacha inglesa. Pero no se preocupe por mi pequeño engaño. Estoy aquí de incógnito, y se supone que todos deben tratarme como si en verdad fuera la condesa de Hohenhops». Se echó a reír y se volvió hacia el caballero que estaba a su lado. «¿Lo ves, Rudolf? La sola mención de la realeza lo arruina todo. Estábamos en un ambiente muy íntimo y cordial cuando llegaste. Ahora mi joven amiga parece tenerme miedo». «Debe usted perdonarme, señoría», contestó el caballero. «Pero es que estaba loco de preocupación. Y ahora, permítame presentarlos», dijo la emperatriz. «Este es el príncipe Rudolf Liechtenstein. ¿Y usted?» «Para mí es la buena samaritana, pero aún no sé cómo se llama usted en realidad». «Soy Gisela Musgrove, a sus órdenes», contestó Gisela. «Gisela, qué extraño», exclamó la emperatriz. «Yo tengo una pequeña Gisela en casa. Es mi segunda hija. Es un nombre dulce que me gusta en forma especial. No esperaba oírlo en Inglaterra». «Fui llamada así por mi abuela, señora», explicó Gisela. «Muy bien, entonces, la señorita Gisela Musgrove, el príncipe Rudolf Liechtenstein. Ahora ya están presentados.
Gisela hizo una reverencia, y entonces levantó la vista para ver que el príncipe tenía la mirada clavada en ella, con expresión de profundo asombro. «Es increíble», murmuró él. «¿No se ha dado cuenta, señora? Es extraordinario, absolutamente fantástico el parecido, quiero decir». La emperatriz vio la expresión del príncipe. «Ah, ¿tú te has dado cuenta también? Me recuerda a alguien que tú y yo conocemos. Eso es lo que sucede. Yo pensé que había visto antes a la señorita Musgrove, pero ahora me doy cuenta de que su parecido es con alguien de que yo conozco. Eso es lo que me dio esa idea. Aclárame a quién me recuerda». El príncipe titubeó un instante antes de decir: «Señora, debe perdonarme si esto la hace enfadar. Nadie podría aspirar nunca a ser tan hermosa o tan exquisita como usted. Pero debe darse cuenta del indiscutible parecido. Una imagen pálida de usted misma, pero sin duda, una imagen». La emperatriz miró a Gisela y se llevó de pronto las manos al rostro. «¡Es cierto!», exclamó. «Es cierto, se parece a mí». Gisela se quedó inmóvil mirando a los otros, mientras sentía que la sangre se agolpaba en sus mejillas. ¿Se habían vuelto locos?, se preguntó. Estaba tan turbada que hubiera querido que se la tragara la tierra. «Es cierto», repitió la emperatriz. Extendió su mano hacia Gisela y empezó a tutearla. «Ven aquí, niña. Háblame de ti. Quiero saber con exactitud quién eres». «Mi padre, Majestad, es el mayor George Musgrove de las guardias de dragones de su Majestad la Reina. En el condado lo conocen como el Squire». «¿Y tu madre?» «Mi madre era la condesa Stephanie Hansley, hija del conde Fritzy Hansley». «¡Ajá!». Un prolongado sonido de los labios de la emperatriz. «Así que el conde Hansley es tu abuelo». «Sí, Majestad, pero nunca lo he visto». «Yo lo conozco de toda la vida», aseguró la emperatriz. «Él y su familia viven cerca de la casa de mis padres, el castillo Possenhofen, en Bavaria. Su casa está al otro lado de la nuestra, a través del lago Starnberger. Cuando era niña, iba yo en bote de remos a jugar con los niños Hansley. Había varios de ellos, y sí, recuerdo muy bien a Stephanie. Era mayor que yo, pero era muy bonita, con cabello rubio y ojos azules». «Oh, usted recuerda a mi madre», exclamó Gisela, juntando las manos. «¿La recuerda usted? Oh, por favor, cuénteme todo lo que pueda recordar. Esos recuerdos son muy preciados para mí». «¿Tu madre ha muerto?», preguntó la emperatriz. «Sí, Alteza», contestó Gisela, asintiendo con la cabeza. «Murió cuando yo tenía 10 años». «Siento mucho saberlo», dijo la emperatriz. Se quedó silenciosa un momento y entonces preguntó: «¿Qué edad tienes?». «Casi 21 años, señora». «Ahora recuerdo algo sobre Stephanie. Se marchó en forma repentina. Recuerdo que mi madre dijo». Se detuvo con brusquedad y levantó la vista hacia el príncipe. Había un brillo alegre en los ojos de él. La emperatriz le dirigió una sonrisita de entendimiento casi imperceptible. «Hablaremos de esto en otra vez», prometió. «Ahora que lo dices, Rudolf, sí, veo que hay un claro parecido entre nosotras, pero eso puede deberse a que ambas somos austríacas». «¿Cómo podríamos parecernos?», protestó Gisela. «Usted es tan hermosa, Majestad. La mujer más hermosa que he visto en mi vida». La emperatriz sonrió. «Tú eres joven y aún no sabes destacar bien tus cualidades. Pero aprenderás, niña, aprenderás. Por ahora tienes lo principal: juventud, juventud, juventud. Es una cosa que apreciamos tan poco cuando somos jóvenes». Había una nota de mudo desconcierto en su voz. En eso se volvió al príncipe. «¿Tienes algún plan para llevarme a casa, Rudolf?» «Sí, por supuesto, señora», respondió él. «Envíe a mi palafrenero a buscar su carruaje tan pronto supe dónde se hallaba usted». Cuando la emperatriz expresó su asombro de que hubiera encontrado su paradero, el príncipe le explicó que había encontrado al pequeño Herbert en el camino hacia Easton Neston. Al terminar su relato, se dirigió a la ventana y lanzó una explicación. «Ah, el carruaje ya viene hacia acá». La emperatriz se puso de pie con lentitud y visiblemente dolorida. «Me alegraré de llegar a casa y darme un baño caliente», aseguró. «Después de eso haré mis ejercicios y estaré lista para cazar de nuevo mañana». Extendió la mano hacia Gisela. Esta hizo una profunda reverencia. «Estoy muy agradecida contigo, mi pequeña samaritana», dijo, «y no te olvidaré. Dile a tu padre que quiero hablar con él esta noche. Mejor aún, vengan tú y él a cenar conmigo. Cenamos a las 7 en punto». «¿A cenar, Majestad?», tartamudeó Gisela. «Pero eso es imposible. Estoy segura de que mi
padre no aceptaría. Dile a tu padre quién soy y él comprenderá, declaró la emperatriz. Tomó el brazo del príncipe y le sonrió. Admito que la realeza tiene a veces sus ventajas, murmuró, aunque solo en muy contadas ocasiones. Usted, señora, sería una reina sin importar en qué estado social hubiera nacido, contestó él. Me estás adulando de nuevo, protestó la emperatriz. Y la respuesta está en Gisela. Como tú has dicho, se parece mucho a mí en el rostro, pero ella no aspira a ser una reina. La emperatriz dijo la última palabra. El príncipe no supo qué contestar a eso. Se limitó a conducirla con visible ternura hacia la puerta, mientras Gisela se incorporaba y se inclinaba en una profunda reverencia. Afuera, la señora Reynolds también los despidió con grandes reverencias. Aunque no tenía idea de lo distinguidos que eran sus visitantes, le impresionó mucho su porte y el lujo del carruaje que llegó a buscarlos. Gisela no se dirigió hacia la puerta. Se dejó caer por un momento sobre la alfombra cercana a la chimenea y clavó la vista en el fuego. Sentía que su mente era un torbellino con todo lo que había sucedido en la última hora. La cordialidad de la emperatriz, su belleza, el asombro del príncipe, todo la envolvía en una gran confusión. Lo único que podía asegurar era que había hablado con natural confianza con la emperatriz de Austria. Oyó que el carruaje se alejaba y se puso por fin de pie. Cuando la señora Reynolds entró, Gisela estaba mirando en el espejo ubicado sobre la repisa de la chimenea. ¿Cómo podía uno opinar que se parecía a la reina Isabel de Austria? En el espejo solo veía un rostro pálido, con grandes ojos asustados, y una cabellera desarreglada, de cabello rojizo y opaco, contenido en una raíz muy poco favorecedora. Fin del capítulo 2 de Una estrella en mi corazón de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.